Para comenzar con la confección vamos a tomar las piezas del delantero y la pieza del bolsillo, la que tiene la parte de la abertura, y vamos a colocarla derecho con derecho y vamos a pasar costura justamente por la abertura, una costura recta. Luego de tener la costura realizada debería lucir de esta manera. Vamos a abrirlo de esta forma y vamos a tomar la otra pieza y la vamos a enfrentar también derecho con derecho y vamos a pasar una costura por todo el lateral externo de esta forma. Ya con la costura realizada se vería de esta manera, costura recta y costura de remate. Vamos a voltear de esta forma y luego de tenerla así vamos a planchar y vamos a pasar una costura por esta parte, por la parte de la abertura, una costura recta para asentar esa costura y darle también un toque decorativo. Se vería de esta forma. Luego vamos a sujetar con alfileres el bolsillo para que no se mueva de su lugar, como vemos acá. Ahora vamos a tomar las piezas del bolsillo de la blusa y vamos a doblar 2 centímetros hacia adentro, sin olvidar rematar la orilla superior con zigzag u overlock para que no se deshilache. Vamos a doblar 2 centímetros y vamos a pasar una costura doble por encima. Luego de realizada esa costura se vería así por el lado del derecho y así por el lado del revés. Ahora vamos a tomar esa pieza y vamos a doblarla hacia adentro y vamos a planchar para asentar esas orillas para luego colocarlas en la parte de enfrente de la blusa. Así se verían ya las orillas planchadas. Y para completar el bolsillo vamos a tomar las piezas de las tapas y vamos a realizar costura recta por las orillas sin cerrar la parte superior para poder voltear. Y así luciría ya con la costura realizada. Hacemos esos pequeños piquetes en la orilla y vamos a voltear y vamos a planchar, y cuando lo tengamos de esta forma vamos a pasar una costura para asentar por toda la orilla, menos por la parte de arriba. Por la parte de arriba vamos a rematar con zigzag u overlock y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a situar esos bolsillos que acabamos de realizar en la pieza del delantero y vamos a doblar por las marcas esto acá para recordar que vamos a centrar a partir de eso. De arriba hacia abajo vamos a medir 17 centímetros y vamos a centrar el bolsillo acá en ambos lados y lo vamos a coser por toda la orilla externa. Vamos a sujetarlo con alfileres para que no se mueva para poder pasar esa costura. Así luciría ya con los alfileres puestos. Ahora vamos a pasar costura por toda la orilla. También vamos a colocar la parte de la tapa. Para ello vamos a dejar un espacio de medio centímetro entre la pieza principal del bolsillo y la tapa y vamos a pasar una costura a 1 centímetro de la orilla o a pie de máquina. También lo vamos a sujetar con alfileres para que no se mueva y se nos haga más fácil el coserla. Así lucirían ya las piezas colocadas en su lugar con la costura lista, y ahora esta pieza la vamos a doblar de esta manera y vamos a sentar con una costura por encima, una costura recta. Así luciría ya con la costura realizada y el bolsillo en su lugar. Ahora vamos a proceder a la pieza de la espalda. Para ello vamos a comenzar colocando el canesú. Lo vamos a colocar de esta forma, derecho con derecho, acá, y con la pieza que nos queda sobrando vamos a colocarla de la misma forma, pero la vamos a poner atrás, de forma que la pieza de canesú nos quede pieza de canesú, pieza de espalda y pieza de canesú, para que cuando hagamos la costura por la parte superior, esta pieza nos quede totalmente forrada y no se nos vea una costura. Acá podemos ver canesú, pieza principal y canesú, y vamos a hacer una costura por la orilla de la parte superior a pie de máquina. La sujetamos con alfileres para que no se mueva y luego de realizar esta costura se vería. Ahora procedemos a voltearla de esta forma para planchar, y por esa orilla le vamos a pasar una costura, también costura recta, para asentar esa unión que acabamos de realizar. Y la costura debería lucir así. De esta forma tenemos ya completamente el canesú colocado. Ahora vamos a tomar una de las piezas del canesú y vamos a colocar la parte frontal. Vamos a colocar derecho con derecho y vamos a coser, pero solamente por una de las piezas. Una nos va a quedar libre, esa costura recta nos va a quedar de esta forma. Aquí podemos ver que una de las piezas nos quedó libre, que esa es la que vamos a utilizar para forrar. Vamos a doblar todo esto hacia adentro del canesú de esta manera. Y luego vamos a unir con alfileres y vamos a coser por la línea del hombro. Todo esto lo vamos a introducir en el canesú para que pueda dar ese efecto de forrado. Recordemos que tenemos que sujetarlo con alfileres para que al pasar la costura no nos agarre ninguna pieza de las que tenemos por dentro.
Aquí nosotros lo hicimos de esta forma, pasamos costura recta y no corremos el peligro de que se nos quede la costura pisada por dentro. Entonces ahora que realizamos esa costura la vamos a sacar por la abertura del cuello y el resultado es que nos queda completamente forrado. Acá pueden ver. Luego de realizado este paso vamos a planchar para asentar esa costura y también vamos a pasar una costura recta por encima para asentarla de esta forma, una costura sencilla. Y ahora vamos a tomar las piezas del bolsillo del pantalón y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las piezas de la blusa. Vamos a rematar la orilla de la parte superior y vamos a doblar hacia adentro 2 centímetros pasando una costura recta doble para que quede de esta forma. Ambas piezas van a quedar así. Y realizaremos el mismo paso que hicimos con el bolsillo de la blusa. Vamos a doblar las esquinas y vamos a planchar por encima para asentar esas orillas. Así nos debería quedar de esta forma. Y ahora con eso listo vamos a situarla en la parte del pantalón. Para ello vamos a tomar la mitad de esto, vamos a medir de arriba hacia abajo unos 12 centímetros y vamos a pasar costura por toda la orilla para sujetar el bolsillo a esa pieza. Así se vería ya totalmente el bolsillo cosido y unido a la pieza de la parte trasera del pantalón. Ahora vamos a unir la pieza del pantalón, la delantera, con la pieza frontal con una costura recta por la cintura y costura de remate y nos va a quedar de esta forma. Ahora esa pieza va a ser una pieza completa porque ya tenemos todo unido de esta manera. Ahora vamos a pasar costura de remate por toda la orilla interna de la pieza delantera para que nada de esto se deshilache antes de coser lo que es la parte del tiro. Ya cuando tengamos la costura realizada nos debe quedar de esta forma. Vamos a pasar una costura acá a 1.5 centímetros de la línea del tiro y arriba también 1.5 centímetros. O sea, no vamos a llegar hacia el ras de la parte de la curva, sino que vamos a medir 1.5 centímetros hasta acá. Y vamos a pasar costura por ahí. La costura se debe ver de esta forma. Ya luego de realizada esa costura vamos a doblar hacia adentro como indica el patrón y sujetaremos con alfileres. Recordamos que esta costura tiene que ir hacia abajo, es decir, hacia el pantalón, y dejamos esto acá. En la parte de arriba vamos a hacer un pequeño remate. Acá arriba vamos a hacer un pequeño remate para que al voltear eso nos quede como forradito. Ya luego que tengamos eso así, vamos a tomar la pieza del cierre y la vamos a enfrentar así, de esta forma, la vamos a voltear y vamos a coser el ala derecha, pasando una costura recta hasta el final, hasta donde termina el cierre o hasta donde termina la aleta que acabamos de ver. Realizada la costura se vería así y por el lado del derecho se vería de esta forma. Nos queda como una especie de tapita encima del bolsillo. Del lado del derecho se puede observar mejor, acá podemos ver. Y ahora para hacer el otro lado vamos a doblar la parte derecha y vamos a doblarla hacia adentro 4 centímetros y vamos a coser la parte de arriba y vamos a doblar lo demás. Luego vamos a hacer coincidir la costura de la cintura para que no se nos mueva. Y acá al final no cosimos esta parte porque debemos jalar un poquito la tela hacia adentro para que quede un poquito más adentro y más encima del cierre para que ese acabado de allá abajo no se nos vea raro ni se nos monte, para que el cruce quede más bonito. Sujetamos con alfileres y pasamos costura recta para fijar esa parte del cierre. Ya cuando tengamos la costura lista se vería de esta forma. Acá vemos que coincide la parte superior y coincide la línea también de la cintura y miren cómo queda la terminación. Acá vamos a hacer una costura para asegurar esto. Vamos a hacer una pequeña curvita acá como la que hacemos en los pantalones. Ahora vamos a coser la parte del tiro de la pieza de la espalda o trasero y vamos a usar costura recta y costura de remate y se va a ver de esta forma. Ahora tenemos una sola pieza, la abrimos para que puedan ver. Vamos a planchar esa costura y ya completamente lista la vamos a unir a la pieza de la espalda con costura recta y costura de remate. Ya con la costura realizada se vería de esta forma por el lado del revés y se vería así por el lado del derecho. Ahora vamos a proceder a colocar las mangas. Para ello vamos a tomar las mangas y vamos a hacer el forrado de la abertura. La manga la vamos a dividir en dos y la parte que va hacia la espalda también en dos y vamos a hacer una abertura de 8 centímetros hacia arriba y luego vamos a forrar con un sesgo de 4 centímetros. Vamos a realizar una costura a pie de máquina que va a ir disminuyendo
cuando vaya entrando a la profundidad de la abertura. Es decir, vamos a comenzar a pie de máquina y vamos a terminar con un piquito. Vamos a verlo acá, así, en diagonal, para que cuando termine sea un poco más pequeño. Luego de realizar esta costura, vamos a doblar esa tela y vamos a forrar. De esta forma la doblamos así y vamos a coser por toda la orilla para que toda esta terminación quede forrada. Se va a ver de esta forma. Miren acá completamente forrada esa abertura. Y ahora el lado que está más grande vamos a doblarlo así. Y por dentro vamos a realizar una pequeña costura acá en diagonal para cerrar esto, para darle como un acabado a esa punta. Se vería de esta forma. Miren cómo se ve la costura. Esa costura la vamos a hacer más pequeña para que quede asegurada y debería verse por el lado del derecho de esta forma. Ahora vamos a proceder a colocar las mangas, recordando que un lado va hacia el frente y el otro hacia la espalda. Luego de cosidas las mangas, vamos a coser lo que son los laterales y la entrepierna con costura recta y costura de remate. Recordando siempre que en la parte de la entrepierna tienen que coincidir las líneas del tiro. Ahora vamos a tomar la pieza del puño, vamos a doblar así, enfrentando derecho con derecho y vamos a coser por los laterales con una costura recta. Luego de esa costura realizada se va a ver de esta forma, la vamos a voltear, vamos a planchar y vamos a colocarla en los puños de las mangas. Para ello vamos a tomar una de las caras y vamos a colocarla así, vamos a pasar costura y luego que tengamos esa costura realizada vamos a voltear, vamos a hacer un pequeño doblez de esta forma y vamos a pasar costura por arriba para sentar y que esa costura quede completamente forrada y no se vea ningún exceso de tela por dentro ni por fuera de la manga. Luego en la parte donde está la mayor cantidad de tela vamos a realizar lo que vendría siendo el ojal y vamos a colocar el botón en la parte donde hay menos cantidad de tela, es decir, la parte donde hay más cantidad de tela va a ir por encima de esta forma. Ahora vamos a tomar la pieza del cuello y vamos a colocar derecho con derecho y vamos a hacer costura por la parte superior y los laterales. Luego de realizada esa costura se vería de esta forma y vamos a realizar unos pequeños piquetes en las esquinas para que al voltear nos quede un acabado más prolijo. Luego de voltearla vamos a plancharla y vamos a coserla en la parte del escote de nuestro enterizo, recordando la parte que tapa el cierre va a quedar libre, es decir, el cuello no va a llegar hasta ahí sino antes. Se vería de esta forma, por eso tenemos que pasar una costura antes de sujetar el cuello. Igualmente la parte de este lado no va a llegar hasta donde está el cierre sino un poco antes. Ahora vamos a proceder a colocar el elástico. Para ello vamos a marcar la mitad y vamos a sujetarlo en uno de los lados interno pasando costura. Luego vamos a hacer lo mismo en este lado y vamos a sujetarlo con un alfiler en la parte del medio para así distribuir bien la tensión de la elástica. Vamos a pasar una costura recta por la parte de arriba estirando la tela y luego también vamos a pasar una costura por la parte de abajo para que toda esta pieza nos quede fruncida. Eso lo vamos a hacer desde la línea de la cintura hacia abajo. Así se vería por el revés y por el derecho nos quedaría de esta forma, que pueden ver que el fruncido está completamente parejo porque fuimos estirando de acuerdo a lo que íbamos cosiendo. Vamos a colocar unas pequeñas trabillas en los laterales y también en la parte de atrás para pasar lo que sería el cinto que va por la cintura. Así se vería la de la parte de atrás y quedaría completamente listo nuestro enterizo. Para el ruedo hicimos un dobladillo sencillo.